Bendiciones, iglesia. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Como dijo el pastor, estamos muy contentos, ¿no? Otro día más que estamos aquí para aprender de Dios y sobre todo alabar, glorificar y estar en adoración a Dios, que es lo más importante. Yo estuve preparando la predicación para esta semana y yo sé que no es, antiguamente yo decía casualidad, pero yo sé que las casualidades no existen porque Dios es perfecto y Él lleva el tiempo, para Él el tiempo es perfecto. Porque hay palabras que el pastor lo leyó ahora, lo tengo aquí yo para leer, lo que leyó también el hermano, también lo tengo aquí, y esas no son casualidades. Es que eso, Dios ha hecho un enlace entre nosotros para que podamos hablar del mismo versículo, pero de diferentes maneras, ¿no? Dios nos prepara a cada uno. Es que me da hasta piel de gallina porque yo siento la presencia de Dios. Y sé que Él está aquí con nosotros y sé que Él tiene una palabra buena para nosotros y todos los días. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a leer en Génesis 22:14. Nuestro tema es Jehová Jireh, dice Dios provee. Yo quisiera leer con ustedes Jehová Jireh, Génesis 22:14, y dice así: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Vamos a orarle a Dios. Padre Santo, en esta noche estamos reunidos aquí en tu presencia, Señor, porque queremos alimentarnos de tu palabra. En esta noche, Padre, yo necesito que tú me utilices a mí como tu siervo, Señor. Aquí yo estoy preparado, pero yo quiero que sea tu palabra, no la mía, Señor. Utilízame porque yo sé que no soy nada ni nadie, pero tú, Señor, por tu misericordia, Padre, me estás preparando, Padre. Gracias porque tú me das esta oportunidad. Gracias porque tú, Señor, tienes misericordia sobre todos nosotros. Adoramos, Señor, tu santo nombre, porque tú eres Dios eterno sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya se pueden sentar, hermanos. Yo que estuve mirando, buscando también por el diccionario y por internet, estuve mirando, porque hablamos mucho de Jehová Jireh, ¿no? Estuve yo mirando qué significa la palabra Jehová, pero como estuvimos también estudiando con él en teología, antiguamente los hebreos escribían no había vocales, se escribía directamente sin vocales, ¿no? Entonces Jehová en hebreo es como Yahweh, es sin las vocales. Entonces Jehová es una palabra hebrea y representa el verbo estar, ser, estar. Y se puede, ¿no?, hacer las conjugaciones entre, por eso dice, yo era, yo soy y yo seré. Eso es Jehová. Él era, Él es y Él será para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es Jehová. Eso significa Jehová. El que era, el que es y el que será. Entonces, como estuvimos leyendo en el 22:14, como dice, llamó a Abraham, yo creo que la mayoría de ustedes lo conocerán, ¿no? La historia de Abraham, cuando él pidió en oración a Dios, porque él conversaba con Dios, él pidió en oración a Dios por un hijo, y Jehová le prometió que le iba a dar un hijo, pero tardó 25 años en cumplir su promesa Jehová con él. Pero durante esos 25 años, Abraham tuvo fe, sobre todo tuvo fe, porque sin fe era imposible de creer en todo eso. 25 años para nosotros me supongo que es muchísimo, también en aquella época. Pero al final, ya en su vejez, cuando él ya tenía 100 años, y también su mujer Sara, que ya eran viejitas, ¿no? Al final Dios le proveyó. Dios le proveyó aquel hijo que ellos tanto esperaban, que es Isaac, ya casi a los 100 años. Entonces,
ya cuando una vez ha crecido el niño, ellos tenían la tradición hebrea, ellos tenían la fiesta del destete, que le llaman, ¿no? Una tradición muy buena de ellos. Ellos hicieron esa fiesta, la fiesta del destete. Me supongo yo que era un gran banquete para que la madre dejara de dar pecho al niño, ¿no? Ya el niño era hermoso, él ya era un infante, no era ya un bebé. Pero en ese momento, un poquito más adelante, ¿qué hizo Dios? Dios le pidió por el hijo. Dios le dijo a Abraham que quería que le dé como sacrificio al hijo. Entonces, yo me supongo que es una situación muy difícil, ¿no? Cuando si Dios nos dijera ahora mismo en sueño, en pensamiento, yo quiero a tu hijo, que creo que eso ahora no pasa, pero antiguamente sí que Dios hablaba a través de los profetas, ¿no? Él se comunicaba con los profetas. Entonces, Dios le pide a Abraham a su hijo como un paso de obediencia, un paso de fe. Aquí es cuando yo quiero hablar un poquito también porque Dios le prometió a Abraham, ¿no? Entonces, Dios promete. Dios le dio el hijo, también Dios provee. Pero al final, lo más complicado para nosotros, pero creo que es lo más beneficioso para nuestras vidas, es cuando Dios nos prueba. O sea que Dios promete, Dios provee, y la tercera es Dios prueba. ¿Qué hizo Jehová en aquella época con Abraham? Le probó y le pidió lo que más él amaba en ese momento. Y dice en Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Cuando Jehová le pidió a Moisés, ¿él qué hizo? Él fue obediente, él obedeció, él dijo, heme aquí, Señor, yo voy. Él preparó el asno, él preparó a su siervo, preparó al hijo, la leña, el fuego, se fueron. Pero ya una parte cuando él vio el monte donde Jehová le dijo cuál era el monte, le dijo a su siervo, esperar aquí. Y aquí a mí me gusta mucho porque dice, iremos hasta allí y adoraremos. Y me imagino yo la situación que Abraham pasaba, porque él sabía que él estaba llevando a su hijo para un sacrificio, pero él dijo, adoraremos. Pero también muy convencido dijo, volveremos. No dijo volveré, sino que él dijo, volveremos. Y sobre todo, mis hermanos, yo he aprendido mucho eso, que hay que adorar a Dios. Y eso a mí me tocó mucho, porque aquí dice, la palabra de Dios dice, no, adoraremos. Él tenía una situación tan difícil, pero él fue al monte y dijo a los siervos, dice, iremos allí y adoraremos. Esto demuestra un total convencimiento de Abraham, de una fe que él tenía, porque él sabía que al hijo, aunque sacrificaba, lo iba a levantar de los muertos. Porque eso, mira, lo corrobora en Hebreos 11:17. A ver si me puedo encontrar. En Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en ese sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso yo estaba repitiendo mucho, dice, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Ya en Hebreos, más o menos unos 4000 años después, se escribió y dice que por la fe Abraham, porque él es el padre de la fe, ¿no? Por eso es el padre de la fe. Él estaba muy convencido de todo eso. Y dice, por la fe Abraham cuando fue
probado, ofreció a Isaac. Ya de camino, cuando ellos ya estaban, Abraham y el hijo le preguntó, porque ya tenía curiosidad, ¿no? Papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos todo. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda? Y allí Abraham, con toda su seguridad, le dijo, Dios proveerá. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios proveerá. En ese momento, Jehová Jireh, Dios proveerá. Era un paso de obediencia muy grande de parte de Abraham. Abraham no sabía cómo Dios lo iba a hacer, no sabía cómo iba a suceder, pero él fue al monte, acudió a la cita, acudió al llamado de Dios. Eso es lo más importante, mis hermanos. Nosotros muchas veces no sabemos cómo Dios va a actuar con nosotros, no sabemos cuál es la solución que va a haber más adelante, pero Él ¿qué necesita? Él necesita de que nosotros podamos obedecerle. Él necesita de que nosotros tenemos que consagrarnos a nuestro Dios, estar en oración con Él, estar consagrados, porque es la única manera de que Dios nos pueda hablar a nosotros. Es la única manera. Nosotros no podemos estar aquí un domingo o un jueves, encender el chip y adorar a Dios y decir, te adoro, Señor, pero luego apagamos el botón y nos vamos y nos olvidamos. Eso no es así. El camino de Dios es día a día, incluso horas tras horas. Estar conectado, yo siempre pienso, digo, como si fuera que un móvil tenemos conectado a la electricidad, ¿no? Así deberíamos nosotros estar conectados con el Señor, porque así Él nos habla y Él siente que nosotros somos obedientes a Él. Usted no sabe cómo Dios va a tratar contigo, no sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? Pero lo importante, uno simplemente lo que tiene que hacer es obedecerle a Dios. Dice, en el capítulo anterior dice que Abraham fue un amigo, bueno, le tenía a Dios como amigo. Un amigo, ¿por qué? Porque Dios le hablaba, Dios le revelaba cosas, Dios le prometió, Dios le proveyó. Pero yo digo una cosa, los amigos no se hacen tal maldad, ¿no? De pedirle a un hijo que sacrifique. Pero yo te digo una cosa, mi hermano, Dios no da para quitarte, ni Dios no te bendice para luego maldecirte. Una vez que Dios te bendice, te da la bendición y la provisión. Así te encuentras hoy, mi querido hermano, con la pregunta, ¿cómo Dios va a proveer? Lo importante, mis hermanos, es si piensas que en una situación no está bien, si tu trabajo no es lo que esperabas, si el entorno no es lo ideal, la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. Él nunca deja a un hijo desamparado, jamás, jamás. Siempre el Señor te va a proveer, siempre el Señor va a estar contigo, aun cuando la situación es adversa. Lo único que yo te digo una cosa, sube al monte, confía a Dios, porque Él te mostrará un carnero, mira, te mostrará ese carnero como Abraham le hizo, le mostró cuando Él le probó a Abraham ¿qué hizo? Obedeció. Y allí en el monte, allí arriba, Dios le proveyó, dice, como un carnero trabado en un zarzal. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros, subir al monte, obedecerle a Dios, para que Él nos pueda proveer, porque eso Dios le proveyó en ese momento y a nosotros igual de la misma manera. Tú lleva tu leña, lleva tu fuego, lleva tu Isaac, lleva tu dolor, lleva tus cargas, tu pobreza, tu humildad, tu fe. En el monte de Dios Él lo suplirá, Él lo proveerá. El problema muchas veces, mis hermanos, nosotros no sabemos que somos un millonario. Porque somos millonarios en el sentido espiritual, porque tenemos a Dios en nosotros. Si morimos, morimos con esperanza, porque hay muchas personas. Yo estuve escuchando una noticia del submarino que entró a bajar al Titanic, están sin esperanza. Son los más ricos que están ahí, pero tenían media hora, creo, para que se termine el oxígeno. Y yo estaba pensando lo primero, digo, morirán sin esperanza. Eso es lo peor. Lo peor no es morir, lo peor es morir sin esperanza.
En Filipenses 4:19, lo que justamente le digo que no es casualidad, sino que Dios siempre trabaja en nosotros de una manera excepcional y sobrenatural, porque también Dios me puso en mi corazón para leer este versículo, porque cuando Dios provee, y aquí dice Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También el pastor lo leyó y yo le tenía aquí apuntado. Y eso no es casualidad, mis hermanos. Dios trabaja en nosotros, como les digo. No es casualidad. El Señor entonces suplirá en cada paso de nuestra obediencia de acuerdo a su voluntad. Él nos suplirá. Y de acuerdo a su voluntad y también de acuerdo a mi obediencia. En el monte del sacrificio fue que Dios vio el corazón de Abraham. Allí fue cuando Dios dijo, este me obedece. Cuando nosotros obedecemos en el monte, cuando nosotros traemos nuestro sacrificio a Dios, cuando matamos la carne, ahí es cuando Dios nos puede suplir, cuando Dios nos puede proveer, porque Él ve que nosotros somos obedientes a Él. En el versículo 22 de Génesis 22:14, nosotros hemos leído, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. A mí me llama mucho la atención, dice, llamó a aquel lugar. Abraham no dijo, mi Dios, tú eres Jehová el proveedor, sino que él dijo, en el monte será provisto. Dice, llamó a aquel lugar. No es que él dijo, Dios proveerá, sino que él dijo, llamó a aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque el lugar es muy importante, mis hermanos. El lugar es muy importante. Te digo una cosa, ¿qué hizo Dios primero? ¿Ha hecho al hombre o la tierra? La tierra, ¿no? Porque el mundo en que vivimos es muy importante. Por eso le estoy diciendo que el lugar es muy importante. Te digo una cosa, Dios nos bendice en todos lados. Tal vez Dios te está bendiciendo aquí de una manera sobrenatural. Tal vez te está bendiciendo de una manera que usted jamás pensó, pero no te ha bendecido en otro sitio, porque Dios tiene su voluntad. Y si usted cumple esa voluntad, pues aquí le está bendiciendo. Y si te lleva en otro sitio, pues allí te va a bendecir, porque Dios no bendice en todos lados. Te digo una cosa, si Dios bendijera en todo lugar, ¿por qué Él, por ejemplo, por qué sacó de Egipto a su pueblo Israel? El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Si Él bendijera en todos los lugares, Él le hubiese bendecido en la tierra de esclavitud, pero no lo hizo. Él sacó a su pueblo Israel en una tierra donde Él quería, donde era su voluntad, y allí fue donde Dios le bendijo a su pueblo. Aquí he escrito yo, dice, Dios prospera en el lugar de obediencia, en el lugar de su voluntad, en el lugar correcto, que es lo que le acabo de decir. Hay lugares donde Dios te puede bendecir y hay lugares donde no te bendice. Por eso muchas veces yo he escuchado también que el pastor dice, hay puertas que Dios te cierra, pero hay puertas que Dios te abre. Muchas veces cuando nos cierra una puerta, pues nos sentimos mal, ¿no? Porque nosotros queremos que esa puerta esté abierta, pero no es la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es cerrarla, Él nos cierra, porque como hijo, Él nos tiene que disciplinar a nosotros. Porque a Abraham también le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, donde fluye leche y miel. Y allí fue Abraham y allí fue que Dios le bendijo. No le bendijo en el desierto, le bendijo en la tierra prometida. A usted, mi hermano, yo estoy seguro, y a mí y a todos los que estamos aquí, Dios te bendecirá de una forma, pero Dios necesita de tu obediencia. Dios necesita que estés en el lugar correcto. Ahí es donde Dios te va a suplir y te va a bendecir.
Abraham obedeció y allá fue donde Dios le bendijo. Lo que quiero decir, mis hermanos, que llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Jehová Jireh, por la provisión, la bendición de Dios no te cae del cielo. Sabes que la bendición te espera en el lugar de adoración. La bendición te espera en el monte donde Abraham también subió. En ese lugar es donde te espera la provisión. En ese lugar es donde te espera la bendición. La razón por la cual tú tienes no tienes un lugar de provisión es porque estás dando vuelta en duda en vez de subir al monte de oración, al monte de la obediencia, al monte del sacrificio, porque sin obediencia no hay lugar donde Dios te bendiga. Por eso cuando Abraham subió al monte, a pesar de que no quería entregar al hijo, porque Dios le pidió ese hijo, en realidad, sabes que mi hermano, Dios no le estaba pidiendo al hijo. Dios le estaba probando, Dios estaba demandando de Abraham obediencia. Muchas veces eso es lo que hace con nosotros el Señor, ¿no? Nos prueba, demanda obediencia. Pero cuando Dios ve que nosotros le obedecemos, viene la bendición, viene la provisión. Por eso siempre, al principio, como te he dicho, Dios promete. Dios te provee, pero también Dios te prueba. Dios nos prueba mucho para darnos lo que Él quiere o lo que Él tiene, la promesa que Él tiene con nosotros. Pero Él necesita probarnos. Yo me he dado cuenta de eso muchas veces porque Dios me prueba de una manera que muchas veces, incluso yo al principio he tratado de tirar, como se dice aquí, de tirar la toalla. Pero fui firme, me arrodillé a Dios, lloré mucho porque nunca lloré tanto como estos tiempos. Mi esposa jamás me vio llorar antes, pero en este último tiempo, la verdad que cualquier cosa parece me hace llorar. Pero yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios me está probando. Dios está trabajando en mí. Y yo le doy gracias a Él por eso. Porque ahí es cuando sentimos la presencia de Dios. Porque si no es así, no sentimos nada, no hay nada. Sería algo normal como leer un libro cualquiera. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el único libro que se queda y además que tiene miles de años. No como otros libros que en 100 años ya todo el mundo se olvidó. La Biblia no. Incluso ha sido tanto perseguido y ni aún así se extinguió. Sigue. La Biblia sigue, mis hermanos. Sea de la forma que fuere. Ahora como estamos en tiempos, se tiene aquí, ¿no? Aquí tenemos toda la información. Aquí tenemos la Biblia. Muchas veces yo digo que el Internet es malo, pero depende cómo lo usemos. Porque si usamos para adorarle a Dios, si usamos para leer la Biblia, si usamos para pedirle a Dios, pues Él nos provee. Mira, mis hermanos, esta parte me gusta mucho porque dice que cuando Abraham cumple la cita, la manifestación de Dios, la manifestación de la provisión se dio. Cada vez que obedeces a Dios, cada vez que cumples con Él, siempre te va a aparecer Jehová Jireh. La obediencia trae la provisión. En Génesis 22, 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto a su hijo, en lugar de su hijo. Eso es muy importante, mis hermanos, porque él estuvo en un lugar, él fue a ese lugar a obedecer a Dios. Él cumplió con el Señor. No solamente obedeció, sino que él cumplió en esa cita. Allí fue cuando Dios, yo me supongo que Dios estuvo completamente convencido de que Abraham era capaz de darle todo lo que él le pedía. Dios le probó y Abraham cumplió con la cita. Yo creo que él no sabía cómo lo iba a hacer, todo aquello, pero él cumplió y Dios le proveyó. Cada vez que obedeces a Dios, Jehová Jireh se manifiesta. Cada vez que tú ofreces
a Dios, cada vez que te encuentres frente al altar de la consagración, cada vez que te vas a Dios en sacrificio, que sacrificas tu carne, que das un paso de obediencia, Dios cumple contigo, cumple con sus promesas y bendiciones. Y las bendiciones, mis hermanos, te persiguen. No tenemos que nosotros buscar las bendiciones. Cuando nosotros cumplimos con el Señor, pues las bendiciones nos persiguen a nosotros. Dice así, si somos obedientes ya no tenemos que perseguir el trabajo. ¿Sabes qué pasa? El trabajo nos persigue a nosotros. El trabajo nos llega de una forma excepcional. A mí me pasa muchas veces y me quedo sorprendido porque hay cosas que a mí me pasan por ahora que antes no me pasaba y me quedo sorprendido. Y muchas veces en mi incredulidad digo, ¿será de Dios? ¿Viene de Dios? Cuando yo tenía que estar agradecido y decir, gracias Señor por darme esto, gracias Señor por darme esta oportunidad. Incluso por ahora le digo a Dios, porque he aprendido eso, gracias Señor por darme esa prueba. Aunque estoy rendido, aunque estoy muchas veces con un corazón destrozado, pero he aprendido a decir, Señor, te adoro en ese momento, como Abraham dijo, voy con mi hijo, adoraremos y volveremos. Eso es lo más importante, mis hermanos. Me gustó mucho porque hemos ido a la vigilia con mis hermanos y hemos ido la primera vez solo para adorar. Y yo siempre me he acostumbrado mucho en pedir, en pedir, en pedir. Pero no es así, mis hermanos. Primero tenemos que adorarle a Dios, entregarle todo en sacrificio, para que una vez que Él sienta que nosotros somos agradecidos y hemos adorado a este Señor Dios, que es el Todopoderoso, es cuando Él nos provee, es cuando Él nos escucha, porque antes me pasaba y decía lo mismo de muchas personas que dicen, mi oración no pasa, pero es que ahora a mí me pasa que eso no es así. Yo muchas veces digo, yo no oro a Dios, yo hablo con Dios. Yo le pido a Dios, yo le agradezco a Dios, yo le adoro a Dios, yo hablo con Él, yo le cuento cosas. Porque antes mi oración duraba 2 minutos y ya no sabía qué hacer. Pero ahora trato de conversar con Dios, porque es lo que deberíamos de hacer. Si somos obedientes ya no tenemos que perseguir el trabajo, como ya he dicho, sino que nos viene. Las bendiciones te llegan, mis hermanos. La casa no tienes que estar buscando, la casa te va a llegar a ti. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermosa palabra, ¿no? Mis hermanos, lo que habla aquí en Mateo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán añadidas. Lo primero, mis hermanos, obedecer a Dios, cumplir la cita con nuestro Dios. Y una vez cumplido, ¿sabes qué va a pasar? Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no solamente pienses que es el dinero, no solamente pienses que sea en la economía. Dios te va a suplir en muchas áreas de tu vida. En la vida espiritual, lo primero. En la vida emocional, lo segundo. En la vida de tu familia, en la vida matrimonial, en la economía. Luego, dice, como dice aquí en la Biblia, porque las promesas, las palabras de Dios son verdaderas y esto aquí no está escrito por estar escrito. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta es, mis hermanos, ¿dónde Dios provee? En el monte de la obediencia, en el monte del sacrificio, en el monte de la consagración. Ahí es donde Dios te va a proveer. Dios no te va a proveer en el desierto. En el desierto es cuando te prueba. Pero sé fuerte en esa prueba. Arrodíllate a Dios y adora sobre todo a Dios. En ese desierto, ahí adora a Dios y sentirás la presencia de Dios. Y Dios te suplirá. Una vez que hayas pasado del desierto, pues Dios te mostrará la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Tu futuro lo asegura tu obediencia de hoy. Si hoy eres obediente, el futuro, mis hermanos, está asegurado. En Génesis 22, 17, para terminar. Génesis 22, 17. Dice, 16 y 17, perdón. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado de tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando, mira que el juramento entre nosotros dice que no es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? Dice Jehová, te juro por mí mismo. Eso le dijo el ángel de Dios le dijo a Abraham, te juro, Jehová ha dicho, te juro por mí mismo. Cuando Abraham cumplió la cita, eso fue lo que le dijo Jehová de los ejércitos. Te juro, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Yo pienso una cosa, no solamente descendencia en hijos, sino que yo pienso de una forma descendencia en que yo, por ejemplo, yo pueda buscar a una persona. Como me dijo un hermano, yo puedo ganar un alma, pero esa persona, esa alma, la única alma que yo he ganado, esa alma puede ganar a miles. No solamente tenemos que pensar en ganar a una sola persona, pero si solamente una persona hemos ganado, pues esa persona puede ganar a miles. Ahí es cuando yo pienso que dice aquí, tu descendencia como las estrellas del cielo, no solamente en hijos, sino que en las personas. Pensamos en las personas que están fuera, pensamos en las personas que no tienen ninguna esperanza. Y Dios dice al obediente, Dios dice a los fieles, a los santos, a los consagrados, que te juro que te bendeciré en abundancia. Y allí es cuando mi hermano también ha leído en Malaquías 3:10, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es una palabra, muchas veces hemos leído, pero es una palabra tan bendecida, mis hermanos, porque dice, abriré las ventanas de los cielos. Eso no es poca cosa, porque Dios cuando te abre la ventana de los cielos dice que derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y no solamente la bendición va a llegar a ti, sino que la bendición va a llegar a ti va a llegar a otras personas a través de ti. Va a llegar la bendición a miles de personas. En eso hay que pensar. Por eso te digo, mi hermano, en esta noche, trae tu Isaac al altar. Trae tu Isaac al altar de las ofrendas y recibe la bendición de Dios. La Biblia, mis hermanos, está lleno de promesas. Solo tienes que entregar a Dios el control. Deja que Dios tome el control de tu vida y declara, donde quiera que vaya, soy próspero. Ponte de pie, mis hermanos, y repite conmigo eso. Dilo, donde quiera que voy, soy próspero. Declara eso, mi hermano, porque eso es importante. Nosotros no somos hijos de un pobre, nosotros somos hijos del dueño del mundo, somos hijos del Dios Todopoderoso que ha pensado en nosotros, somos hijos del Señor Jesucristo que ha muerto por nosotros en la cruz. Él ha hecho la mayor obra por nosotros. Deja que Dios te bendiga y que tú seas el canal de bendición para muchos más, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, en esta noche te damos gracias porque tú, Señor, nos has hablado, porque tu palabra, Señor, son verdaderas. Tú tienes promesas para nosotros. Tú tienes promesas, Señor, para cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú cumples, Señor. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios santo. Tú, Señor, eres un Dios proveedor. Tú eres el Jehová Jireh que nosotros queremos seguir conociendo, porque tú suplirás todas las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por dar a tu único Hijo como Abraham, Señor, en la cruz del Calvario, que ha hecho la mayor obra sobre nosotros, que Él ha pasado, Señor, lo peor, ha estado crucificado en la cruz por nosotros en el Calvario, para que nosotros hoy en este día estemos aquí, Señor, estudiando tu palabra, para que hoy estemos aquí nosotros adorándote a ti, Señor, y sabiendo que tus promesas son fieles para nosotros, sabiendo que tú, Señor, nos vas a salvar a nosotros, sabiendo que somos perdonados por tu sangre derramada en la cruz. Tenemos esa promesa
Y yo creo con toda seguridad en tu promesa, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.